Muy bien, jóvenes. En esta ocasión, pues vamos a trabajar en la aplicación de Adobe Photoshop. Photoshop es una de las aplicaciones de mayor uso en lo que es el área de diseño. Cualquier tipo de diseño, la mayoría está realizado en lo que es Adobe Photoshop, perteneciente a la familia de Adobe. Hay versiones tanto de baja resolución, baja capacidad para poderla trabajar. Hay también aplicación de Photoshop más pesadas para trabajar con un equipo que realmente sea de alto rendimiento. Y también hay aplicaciones de Photoshop Light, ¿verdad? Que son más eh, livianas, por así decirlo, para trabajar. ¿Cómo funciona Photoshop? Photoshop es una de las aplicaciones, como les repito, de mayor uso en el diseño. Independientemente, cuando digo diseño, me refiero a diseño de imágenes e inclusive diseño web para crear nuestras plantillas y también diseño de video, ¿verdad? En lo que es eh, modificar algunas opciones en los videos. Muy bien. Tenemos una barra de menú. Como toda aplicación contiene una barra de menús donde vamos a encontrar pues distintas opciones para poder trabajar con la aplicación. Tenemos entonces en esta parte de acá nuestra barra de herramientas. Esta barra de herramientas tiene este pequeño icono acá o estas flechitas que si yo le doy un clic pues se desglosan de esta forma. Yo por lo general lo trabajo de esta manera. Así, pues se me hace más práctico encontrar las herramientas. Y a este lado, al lado derecho, vamos a encontrar este panel. Muy importante saber aquí cuál es el panel que yo debo de mantener siempre activo. Voy a encontrar color, muestras, estilos, entre otras. Si yo presiono sobre de esta flecha, voy a encontrar un pequeño historial. Ya le voy a ir explicando cómo funciona el historial. Pero hay una área que es la que yo necesito tener aquí siempre disponible y es el área de las capas. Esta área de las capas debe de permanecer siempre aquí visible y esto yo lo puedo sacar de este lugar y ubicarla en el lugar donde a mí se me haga más práctico pues poder trabajar. Es una ventana acoplable y la puedo agregar en esta parte de aquí. Voy a ocultar dando un clic aquí para contraer los iconos y de esa forma tener siempre aquí disponible el área de las capas. Muy bien. Vamos a dar un clic en archivo nuevo para elegir un documento. También puedo hacerlo con el atajo del teclado de control N, como a usted se le haga más práctico. Aquí yo puedo aplicarle un nombre al documento, darle un título. Puedo trabajar aquí con el tamaño que yo quiera, aunque ya predeterminado, me lo tira pues predeterminado por Photoshop. Puedo asignar aquí incluso la anchura, la altura, la resolución en la que yo quiero trabajar, el modo de color, muy importante manejar esto del modo de color. Luego también tengo el color del contenido del fondo y las medidas, que estas medidas para trabajar en los diferentes tamaños de mi diseño. Están en centímetros, en píxeles, en pulgadas, en milímetros, en puntos, en picas y en columnas. De esa forma yo puedo ir trabajando. Muy importante que ustedes manejen lo siguiente. Yo voy a dar aquí, por ejemplo, digamos que quiero un archivo en pulgadas. Note que automáticamente me lo ha cambiado.
tanto la anchura como la altura. Voy a decirle, por ejemplo, unas 5 pulgadas. Es un ejemplo nada más. 5 por 8. Entonces, vemos que en esta parte de acá aparece el tamaño de la imagen. Es decir, qué tamaño va a ser el archivo, ya sea en kilos, en megas. ¿Qué tamaño va a ser? Si yo aquí coloco 12, noten el cambio, dice 1.42 megas. Y si aquí coloco también 8, por ejemplo, entonces me va a mostrar a mí cuál va a ser el tamaño. Voy a presionar OK. Cuando yo le diga, por ejemplo, OK o aceptar, pues es dar un clic aquí en OK. Entonces esperamos que cargue. Una vez que ya haya cargado, nos va a mostrar nuestra área de trabajo. Este es el área del entorno del trabajo donde yo voy a ir agregando todas las características que va a tener la aplicación. Muy importante, les decía que es esta área de capas la que siempre debe de estar visible, pues es la que más vamos a estar utilizando. Las herramientas que yo tengo acá, que las vamos a utilizar, bastante la vamos a utilizar. La herramienta de marco rectangular. Si yo presiono sobre de esta flecha, pues aparecen otras opciones, las cuales yo puedo utilizar, las cuales yo puedo ir viendo cómo funcionan, para yo ir sabiendo cuáles van a ser las opciones que voy a utilizar. Note lo siguiente, cada vez que yo elijo una herramienta, en la parte de arriba, en esta área de acá, que es el área de las propiedades, siempre van a aparecer allí las propiedades de la herramienta que yo elija. Y en la parte de abajo va a aparecer el zoom en el tamaño al que yo estoy trabajando y el tamaño o el peso del archivo que yo vaya a realizar. Entonces, ¿cómo funciona Photoshop? Photoshop es una herramienta de diseño muy sofisticada, muy avanzada. Para que yo pueda hacer un ejercicio, vamos a ver cómo funciona. Voy a elegir por ejemplo la herramienta que tengo acá. Recuerden, este es el marco rectangular. Puedo activarlo también presionando la tecla M. Cada vez que ustedes vean una herramienta y aparece entre paréntesis una letra, significa que es un atajo del teclado. Entonces voy a utilizar este. Yo arrastro y aquí tengo, ¿verdad?, la forma de la herramienta. Si ahora quiero aplicar, por ejemplo, un relleno a este marco que yo acabo de hacer, pues yo puedo buscar la herramienta de degradado y tengo dos opciones, herramienta de degradado y herramienta bote de pintura. Yo doy bote de pintura. Muy importante saber, por ejemplo, qué es lo que yo voy a desarrollar aquí. Algo también que debo de tener bien en cuenta es el panel de trabajo frontal y el panel de trabajo que tengo como otra vía de opción. Por ejemplo, tengo dos aquí, miren, lo van a encontrar. Tengo dos paneles. El panel frontal está de color negro y el panel de atrás está en color blanco. ¿Ok? Entonces, si yo quiero aquí elegir un color, yo doy un clic aquí, por ejemplo, donde tengo el color frontal, y note que aquí me aparecen a mí un selector de color. Voy a elegir cualquiera. Entonces, si yo doy un clic aquí dentro del marco, sucede esto. El marco se ha rellenado. Pero si yo doy un clic acá afuera, mire, no funciona. ¿Por qué? Porque debe de aplicarse únicamente a una área en específico. Voy a volver a elegir, por ejemplo, el marco elíptico. Yo lo selecciono y le quiero aplicar un color. Vengo y elijo bote de pintura. Puedo elegir también otro color. Voy a elegir azul, por ejemplo, y lo relleno. ¿Ok? Si yo quiero mover este objeto,
necesito entonces tener seleccionada la herramienta mover, porque de lo contrario no voy a poder mover ninguno de los objetos. Entonces doy un clic y ya lo puedo mover del lugar de donde estaba. ¿Qué pasó aquí, por ejemplo? Esta área de acá, que se ha quedado aquí. Esto no es problema de Photoshop. Este no es problema de Photoshop, sino que Photoshop graba en memoria un historial de todo lo que yo he hecho. Obviamente esto, si fuera mi diseño y yo lo quiero imprimir, esto no va a aparecer. Pero esto sucede porque como Photoshop es una herramienta, les decía al principio, que es muy pesada, a veces la memoria RAM pues recuerda que fue lo último o ciertas secciones de lo que se haya realizado. Por ejemplo, si yo quiero borrar, aquí tengo el borrador, tengo tres tipos de borradores, un borrador normal, un borrador de fondos y un borrador mágico. Vamos a ir viéndolos cómo funciona. Voy a elegir el borrador normal. Si yo quiero borrar únicamente lo que es el área azul, note, estoy pasando el borrador también por el espacio rojo, pero no se borra. Solamente el objeto que yo tenga seleccionado. Si usted quiere aumentarle el tamaño al borrador, lo puede hacer desde aquí. Y aquí están todos los tipos de borradores, el tamaño, o sea el size y la dureza. Voy a elegir 55 píxeles. Note, ahí cambia. Si yo lo aumento, va a ir cambiando. Mire. Únicamente se borra o borro en este caso el área que yo he especificado. Muy bien. Esta es una breve introducción nada más para ir viendo e ir conociendo cómo funciona Photoshop. Esto que acabo de hacer, note, le ha hecho aquí alguna marca, ¿verdad? Lo que es el otro objeto que estaba detrás del elipse. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero regresar hacia este espacio que tengo acá? Si yo doy control Z, ha regresado anteriormente donde estaba posicionado. Pero si yo vuelvo a dar control Z, retorna de nuevo al lugar donde anteriormente estaba. Esto sucede porque en Photoshop, jóvenes, control Z solo funciona una vez. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? A la hora de trabajar en Photoshop. Usted le puede presionar varias veces control Z y solamente va a ser una vez que le va a funcionar. Pero para eso yo tengo acá el historial. Este es el historial de todo lo que yo he hecho hasta el momento en Photoshop. Miren, este es todo el historial. Si yo quiero borrar esto de mover, pues acá tengo, espero que lo logren ver, es como una papelera. Yo presiono, me pregunta, ¿estás seguro? Claro que sí. Me pregunta si quiero borrar las funciones que hice con el borrador, le digo que sí, y ahí se van borrando. Miren, puedo hacerlo de esta forma, retroceder varias veces. Lo puedo hacer así sin ningún problema. Para ocultar esto, doy un clic sobre de estas flechas y ahí se contrae. Muy bien. Ya hemos visto entonces algunas opciones de herramientas de Photoshop y así vamos a ir viendo cómo funcionan las demás. Vamos a ir viendo cómo funcionan las demás. Muy bien. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Esta gráfica o esta imagen que vamos a utilizar como modelo para trabajar acá en Photoshop en nuestro primer ejercicio, la van a encontrar en la plataforma. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a elegir un archivo nuevo. Archivo nuevo, ya saben, puedo darle control N o archivo nuevo como ustedes gusten. Voy a darle el tamaño que he establecido, de este tamaño, de 12 pulgadas de anchura por 8 de altura. Voy a darle en OK. Muy bien, voy entonces a elegir una imagen con la que vamos a estar trabajando. Perdón, en este caso no se dice imagen, una fotografía. Digamos que a mí me contratan para retocar, corregir algunos errores en algunas fotografías.
Entonces, para yo abrir un archivo acá, tengo dos opciones. Puedo darle archivo y puedo darle abrir. Puedo darle abrir y luego buscar la imagen que es la que yo voy a utilizar para mi modelo de trabajo. Entonces, puedo hacerlo de estas dos formas. Ya les voy a explicar ahorita. Estamos haciendo esta y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, por ejemplo, voy a elegir esta modelo. Este mensaje siempre va a aparecer. Me dice que el documento, etcétera, el nombre del archivo no tiene ningún perfil RGB incrustado. Me dice que si deseo modificarlo, entonces aquí lo haré en OK. Aquí está la fotografía. Puedo hacerlo de esta forma. OK, lo he abierto. También puedo hacerlo de la siguiente forma. Aquí está abierto el archivo. OK, por eso se me ha abierto aquí una pestaña. Miren, esas son las pestañas. Dependiendo de cuántos archivos yo tenga, aquí se van a ir posicionando. También yo puedo hacerlo de la siguiente forma y creo que es la correcta en algunos casos. Archivo y le damos colocar. Colocar. Voy a elegir entonces la modelo y se puede colocar de esta forma. Nótese que me aparecen aquí unos nodos que yo puedo trabajarlos para darle alguna rotación, para darle algún otro tamaño o para darle también alguna escala, como yo lo quiera hacer. Para yo quitar estos nodos que me acaban de aparecer, yo tengo dos opciones. La primera, puedo darle un clic al icono que tengo aquí para aprobar el estado en que está la imagen, o mucho más rápido si doy enter y listo. Entonces aquí tengo yo la imagen, la he importado y aquí la he abierto. Quiero que noten lo siguiente. Esta imagen que yo la importé, me aparecen a mí dos capas. Recuerde, este es el área de las capas. Tengo una capa llamada fondo y tengo una capa llamada número 3. Sin embargo, aquí como yo lo abrí, solamente tengo una capa llamada fondo. ¿Ok? Entonces quiero que siempre estén pendientes de esto, de las capas. Muy bien, vamos a trabajar entonces con la capa que hemos abierto. Y quiero que observen lo siguiente. Esta capa tiene aquí un candado. Esta capa tiene un candado. Mientras esté este candado aquí, está protegido, está bloqueado. Yo no puedo hacer nada, absolutamente nada con la capa. ¿Por qué? Porque está protegida. Para yo poder trabajar con ella, necesito desbloquearla. Y para eso doy doble clic sobre el candado. Me dice aquí qué nombre le quiero colocar a la capa y le voy a escribir, por ejemplo, modelo. Y le doy enter. Ahora si yo la quiero mover, hoy sí, yo puedo hacer con esta capa o con esta imagen o fotografía, pues lo que yo guste. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como primer ejercicio? Vamos a hacer lo siguiente. Para aumentarle el zoom o disminuirle el zoom, presiona usted para aumentarle control más y para disminuir control menos. ¿Ok? Muy recomendable es que usted trabaje con un zoom bastante amplio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A mí me trajeron, o ella es una modelo, ¿verdad? Y tiene problemas cutáneos de acné. Entonces me piden que por favor corrija esto, puesto que ella es una modelo famosa, pero tiene este problema y no puede salir así en la revista. Entonces lo vamos a hacer de una manera muy rápida y eficaz, ¿verdad? Sin tener que utilizar tantas herramientas que a veces se nos hacen un poco tediosas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recomendación. Siempre que usted vaya a trabajar con fotografías,
siempre que usted vaya a trabajar con fotografía, por favor, duplique la capa, duplíquela, porque usted no puede trabajar directamente con la fotografía original. ¿Y cómo se duplica una capa en Photoshop? Yo aquí tengo la capa. Para yo poderlo duplicar, yo tengo dos opciones. Puedo hacerlo, por ejemplo, de la siguiente manera. Puedo presionar las teclas Control J, Control J, y la capa se ha duplicado. Esta es la original y esta es la copia. Voy a dejarla con este nombre por default para yo saber. Entonces, note lo siguiente, voy a trabajar con la copia que yo acabo de hacer, por lo tanto voy a elegir la copia. Nunca se trabaja directamente con la fotografía original, porque si el cliente es la única que tiene y alguien la echa a perder, pues vamos a tener, ¿verdad?, algún tipo de problema. Entonces siempre es recomendable duplicar la capa. Listo, entonces trabajamos con la copia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. También lo puedo duplicar dando un clic sobre este icono que está aquí, ¿verdad? También lo puedo duplicar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para ir entrando en calor, voy a dar un clic al menú imagen, ajustes, y en ajustes voy a elegir invertir. Imagen, ajustes, invertir. También lo puedo hacer con control I. Muy bien, no se asusten, no ha pasado nada. Muy importante, por eso les explicaba que esta área de capa debe de estar siempre visible. ¿Por qué? Porque este es el modo de fusión que siempre lo vamos a tener a mano. El modo de fusión de capas. Entonces, en este caso, voy a buscar una que lleva por nombre luz intensa. Luz intensa. Muy bien. Vemos que no se ve bien, no se ve nada. No hay ningún problema, no se preocupe por eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle al menú filtro. Luego buscamos aquí desenfocar. Y vamos a elegir el que dice desenfoque gaussiano. Repito, filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Muy bien. Note que aquí aparece una vista previa de cómo va a aparecer, ¿verdad?, nuestra fotografía. Muy bien, entonces aquí tenemos el radio de píxeles con el que nosotros podemos trabajar. ¿Ok? Si yo lo aumento, se muestran las imperfecciones en el rostro de nuestra modelo. Entre más lo aumente, más se van a ir mostrando las imperfecciones. Y si lo reduzco, pues se van a mostrar menos. Vamos entonces a aplicarle un valor bajo. Vamos a darle, por ejemplo, vamos a darle un valor no tan alto. Vamos a darle, por ejemplo, 0.8. 0.8. Para validar voy a darle en OK. Muy bien, ya tengo el desenfoque gaussiano aplicado. Nuevamente me voy a filtro. Aquí en filtro voy a buscar el que dice otro. Y en otro voy a buscar paso alto. Muy bien. Y dependiendo del efecto que yo quiera de la suavidad de la piel, pues voy a elegirlo, ¿verdad? El radio de píxeles. Si yo lo aumento, note, se va viendo el cambio. Si yo lo aumento, si lo reduzco, también va cambiando. Entonces, vamos a darle, por ejemplo,
un radio para que podamos trabajarlo. Ni muy alto ni muy bajo, ¿verdad? Porque hay gente que abusa bastante de Photoshop y se reconoce cuando una fotografía ha sido retocada en Photoshop. Entonces en nuestro caso vamos a darle, por ejemplo, un radio de 1.8.2. 8.2. Muy bien. Una vez que ya tengo el radio de píxeles, voy a dar en OK. Muy importante aquí. Muy importante aquí. A esta capa que yo tengo necesito crearle una máscara, ¿verdad? El término pues máscara y mascarilla hoy en día están famosos, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿cómo aplico una máscara de capa, verdad? Para eso tengo aquí el icono llamado añadir máscara de capa. Entonces, note lo siguiente aquí antes de darle un clic. Aquí va a aparecer la máscara que yo aplique. Entonces, doy clic al icono añadir máscara de capa. Y listo, aquí tengo mi máscara. Entonces lo voy a invertir. ¿Se acuerdan para invertir con el teclado? Pues damos también control I. Pero por si se nos ha olvidado, vamos a imagen. En imagen voy a buscar ajustes. Y luego doy invertir. Es mucho más rápido si yo presiono control I. Doy invertir. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora para retocar y mejorar las imperfecciones es lo siguiente. Con la herramienta pincel, que es esta de aquí, herramienta pincel, voy a elegirlo y me voy a asegurar que el panel frontal sea de color blanco. Asegúrese que el panel frontal sea de color blanco. Muy importante. Si está aquí, por ejemplo, de color azul, verde, etcétera, otro color, y usted dice, no, yo veo que el panel de atrás está en blanco. Usted dice, yo quiero pasar de una vez a ese panel, pues puede darle un clic a esta flechita y el panel cambia. Mire, lo puede hacer así, de esa forma. En este caso nosotros queremos que el panel frontal sea de color blanco. Muy bien, voy a aumentarle el tamaño aquí al pincel y voy a elegir este pincel, por ejemplo, y lo voy a ir pasando suavemente, mire, sobre de las imperfecciones. Debo de tener cuidado de dónde voy a dar clic. Entonces debe de irlo pasando. Espero que usted esté notando los cambios. Nunca usted mantenga presionado el pincel y haga esto así. Nunca. Esto no es de personas que trabajan en Photoshop. Mantener el botón del mouse presionado y hacer esto así. No. Hay que ir seleccionando las áreas, salvo que pues se requiera en algunos casos, pero que no se abuse, ¿verdad? De ese movimiento con el mouse. Muy bien. Vamos a retocar en aquellas áreas que creamos que tenga alguna imperfección. Vamos a tratar de corregir. Aquí la barbilla. Aquí tiene un pequeñito problema. Corregimos. El área de los labios. Muy bien. A los varones. Así es como nos engañan, ¿verdad? Perfecto. Estamos corrigiendo. Espero que ustedes estén notando el cambio. Esta área de aquí de la nariz, muy importante. Esta área de los ojos, pues aquí se nota, ¿verdad? La pesadez del rostro. Si la persona pues ha tenido bastante desvelo. Si en algunos casos hay áreas donde yo necesito reducir el pincel, pues entonces le reduzco el tamaño. En este caso pues va a ser aquí en esta área de acá. Muy importante trabajar con nuestro pincel. Muy bien. Entonces vamos viendo
que las áreas expuestas que están dañadas se han corregido. Muy bien. Nunca, ya saben, nunca mantenga presionado el clic de esta forma así e irlo moviendo, no. Siempre dé clic, ¿verdad? Varios clics en aquellos lugares, ¿ok? Porque si se llega a equivocar en algunas áreas, entonces va a echar a perder su trabajo y le va a tocar volver a empezar. Muy bien. De esa forma, ¿verdad? Podemos ir seleccionando los espacios y las áreas que nosotros queremos ir corrigiendo. Muy bien. No debe de notarse demasiado, ¿verdad? Que la fotografía se ha retocado, ¿verdad? Sucesivamente hay que ir dando clic. Voy a darle aquí en el tabique. Muy bien. Esta área de aquí está bastante afectada. Entonces vemos que el aspecto ha mejorado muchísimo. Si queremos ver el cambio, hacemos lo siguiente. Para ver el cambio, venimos y damos clic, por ejemplo, sobre este ojito y se tapa la máscara y se muestra la original. Miren. Vemos ahí el efecto que hemos logrado. Muy bien. Y de esa forma, jóvenes, es como se trabaja aquí en Photoshop. Muy bien. Entonces, ya vimos algunos ejercicios que podemos hacer prácticos en Photoshop, ¿verdad? Usted pues retoque los espacios que usted crea que hay que corregir. Pero si se logra ver, por ejemplo, en algunos casos, ¿verdad? El retoque de Photoshop, esta parte de aquí usted tiene la opacidad de los efectos, ¿ok? Entonces usted puede disminuir la opacidad del efecto también. Bueno, pero se logra ver a veces algunas imperfecciones y aquí pues podemos verlo o bajarlo tanto porque si no va a ver que se notan las imperfecciones. De esta forma, jóvenes, hemos trabajado entonces con Photoshop en nuestro primer ejercicio y este es el resultado de trabajar en Photoshop. Vemos la fotografía original y vemos el cambio que se le ha dado. Muy bien, de esta manera entonces concluimos esta clase. Espero hayan hecho el ejercicio. Voy también a dejarles a ustedes en la plataforma otra imagen para que ustedes trabajen en la edición de esta fotografía corrigiendo algunas imperfecciones que tiene el rostro de la modelo que hemos tomado. Muy bien, chicos, será entonces en la próxima clase de Photoshop que nos vamos a volver a encontrar. Antes de retirarme les explico cómo se guarda en Photoshop. Vamos a guardarlo en dos formatos. Muy importante que usted guarde en dos formatos. Archivo, guardar como. Y el primer formato en que usted debe de guardarlo es en el formato PSD. Le asignamos un nombre, voy a darle por ejemplo modelo. Solo es el nombre nada más. El formato que va a tener es un formato de Photoshop PSD. Entonces le doy guardar. ¿Por qué? En PSD, por si yo más adelante necesito hacer algunos otros retoques, necesito corregir algunas cosas, entonces le doy guardar. Si aquí les aparece este mensaje, hay que maximizar la compatibilidad, ¿verdad? Hay que dejarlo así como está y solo le damos en OK. Muy bien, entonces vemos que acá en la pestaña ya se nos ha guardado por completo nuestro primer diseño. Y como ejercicio también yo necesito que usted lo guarde en formato JPG, que usted guarde en los dos formatos, PSD y JPG. Hago lo mismo, archivo, guardar como, y aquí en el formato, en vez de que diga Photoshop, voy a elegir JPG. Ojo porque hay dos formatos JPG, el 2000 y etcétera. Este es otro formato, pero únicamente nosotros queremos que sea JPG.
Entonces nos dan una advertencia. El archivo deberá guardarse como una copia con otra selección. Si yo le doy guardar, ojo, porque yo al darle guardar como JPG ya no puedo retocar el diseño, ya no puedo retocarlo. Por eso les pido que lo guarden en los dos formatos, PSD y JPG. Le doy guardar y aquí estas opciones que me aparecen la voy a dejar así como está porque Photoshop me ofrece la mejor resolución y le doy en OK y listo. Aquí lo tengo. Entonces de esa forma concluimos la clase. Será entonces, jóvenes, hasta la próxima.